Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a tener una conversación muy interesante, basada un poco en el evento que tuvimos esta semana como Luis Membreño Consulting, sobre El Salvador de cara al futuro. Y para eso tenemos a dos buenos amigos, obviamente, para poder conversar con esto. El doctor David Escobar Galindo. David, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Luis. Muy contento de estar aquí. Gracias. Y Mauricio, también muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarnos, Luis. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Doctor, ¿por qué fue que le pusimos El Salvador de cara al futuro? Usted fue quien sugirió el nombre justamente del evento, ¿se acuerda? ¿Y por qué no platicamos un poco de ese futuro, justamente de cómo lo visualizamos? Mire, yo creo que siempre estamos de cara al futuro. Lo que pasa es que a veces tenemos mucha tendencia a ver hacia el pasado y por eso nos da tortícolis histórica. Creo que hay que ver hacia adelante. Hay que proponerse conquistar el futuro, porque el futuro está ahí y uno tiene que llegar al futuro. Nada se da de una manera mecánica en la vida. Y me parece que es importante que los salvadoreños en este momento, sobre todo en este momento histórico, configuremos una visión de futuro. De ser posible, una visión consensuada, pero en todo caso, una visión de cada quien sobre el futuro. Me parece que eso es fundamental. Porque si no, repetimos constantemente lo mismo de siempre. Y vivimos viendo hacia el pasado, ¿verdad? Vivimos viendo hacia el pasado, sí. Y además vivimos viendo hacia el pasado de una manera pasional, de una manera restrictiva, de una manera desasosegada. Y eso no lleva a nada. Eso no lleva a nada. Viendo el pasado, doctor, y viendo al presidente, que representa de alguna manera un rol importante que tuvo en el pasado, y tratando de ver hacia adelante, entonces, ¿cómo debe de ser esa diferencia entre Leonel González, dejémosle así, al presidente Sánchez Serén, y el presidente Sánchez Serén, el estadista que debería ser hacia el futuro? Bueno, en primer lugar es un gran desafío y es una expresión de cómo los salvadoreños también hemos podido ir poniendo las piezas de otra manera sobre el tablero. Mire usted, en América Latina no hay ningún caso de una fuerza guerrillera que se haya convertido en un partido político con la fuerza que tiene el FMLN. Eso solo en El Salvador ha ocurrido. Es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta y que hay que capitalizar en el buen sentido de la palabra. Y para el FMLN, y en este caso para el presidente Sánchez Serén, Leonel, como usted le dice, y como le digo yo también, es un gran desafío. Es pasar a la actualidad desde entonces. Y eso siempre es desafiante. Me parece que hay que tomar los desafíos con espíritu positivo y tratar de hacerlo bien. Y en este caso la realidad es la gran aliada para hacer las cosas bien. Ahora, doctor, usted participó en la comisión de diálogo y de negociación y que se logró al final los acuerdos de paz en el país. Y hemos venido hablando ya por varios años del hecho que necesitamos un nuevo proceso. Tal vez no es de paz en sí, pero sí de ponernos de acuerdo en una visión de futuro. ¿Cómo se comparan los dos momentos? Bueno, son diferentes, la verdad. En aquel momento estábamos concluyendo un ciclo histórico. El ciclo histórico de la construcción de la guerra, que por supuesto construir una guerra es un proceso muy largo. Nunca las guerras nacen de la nada. Y llegó el momento en que la guerra estaba en el terreno. La construimos todos. Y una vez que estuvo en el terreno, por supuesto, los actores principales de la guerra, lo que querían, como es natural, es una solución militar. Ambos. Igual que pasa en todas las guerras. Nadie entra en una guerra para terminar en una mesa de negociación. Todos entran para terminar en un desfile de la victoria. Pero mire usted si la providencia o las fuerzas superiores o la dinámica histórica misma nos llevó a lo mejor que hubiéramos podido desear. La realidad imposibilitó la solución militar. Y 10 años después ya eso no era posible. Y aparte de eso, en el camino pasaron muchas cosas.
en El Salvador e internacionalmente. Y eso nos condujo a la solución sin vencedores ni vencidos. Porque no hubo vencedores, pero tampoco hubo vencidos. Esa es una gran oportunidad histórica que creo que no hemos visualizado y asimilado como se debe. Hay quienes opinan que este es el fin del ciclo con la llegada al poder ya del FMLN y que se cierra aquí un capítulo de la historia de El Salvador. ¿Usted coincide en eso? No. El fin del ciclo aquel fue justamente la solución de la guerra. No, esta es una dinámica natural, porque en la democracia lo natural es la alternancia, no es la permanencia. Lo que pasa es que, claro, cada quien quiere permanecer. Eso es una especie de tentación irresistible, humana. Pero lo natural, lo saludable, lo educativo es alternar. Porque el que estaba en la oposición llega al gobierno. Y entonces muchas de las cosas que dijo entonces, hoy de alguna manera tiene que honrarlas. Y así sucesivamente. Es muy educativa la alternancia. Mauricio, cuando vemos el pasado, vemos el presente, uno ve una situación bastante complicada en el país, un poco lo que planteamos en el evento, de que hay muchas restricciones y hay muy poco grado de libertad, o sea, se puede mover muy poco. ¿Tú cómo visualizas esa situación del país? Bueno, yo creo que David planteaba el esquema, es decir, que las circunstancias, que a veces uno puede ver como que complican la realidad económica, pero yo creo que favorecen la realidad política, porque el ciclo político, este ciclo de la posguerra, termina cuando la alternancia vuelve a darse de nuevo. Y cuando esas fuerzas que se enfrentan no solo por razones, llamémoslo así, puramente políticas, sino que por un contenido ideológico tan, llamémoslo así, diferente, ¿vea? Por el hecho de que una de las fuerzas no acepta la democracia como tal y el otra trataba de jugar a la democracia, pero no jugaba a la democracia verdadera. En este momento el Frente, al haber tenido acceso al poder, tiene que dar muestras de que ha aceptado la democracia como parte del proceso. Y ese cambio, ¿verdad?, en que ya acepta la democracia como parte del proceso, en este momento tiene muchas limitantes en el ámbito económico, es decir, el margen de maniobra, tanto por las circunstancias externas como por las circunstancias internas, es muy reducido. Y eso nos obliga, quizás no como decías tú, quizás no a acuerdos como los acuerdos de paz, sino que a ciertos acuerdos nacionales, para evitar, ¿verdad?, que en la consolidación del proceso, y cuando ya estamos en una de las fases quizás más importantes, que es ya la fase de consolidación de la democracia, no vayamos a tener un retroceso en lo económico que nos vaya a llevar a un retroceso en lo político. El margen de maniobra es muy reducido, porque lamentablemente los gobiernos pasados, ¿verdad?, no tomaron conciencia de ver al futuro, de pensar en plantear soluciones de largo plazo, y cada uno fue jugando nada más a tratar de mantener su popularidad independiente de cuáles fueran las consecuencias para el siguiente gobierno y sobre todo cuáles serían las consecuencias para el resto, para la ciudadanía. Y yo creo que en ese sentido, cuando uno dice de cara al futuro, ¿qué esperamos? Yo creo que buena parte de la población quisiera ver a El Salvador reconciliado, ¿verdad?, con posibilidades de alcanzar el bienestar, con oportunidades, y eso pasa porque todos lo entendamos y que lleguemos a esos acuerdos básicos que planteaba David para poder lograr ese bienestar, romper ese círculo de confrontación ideológica que nos tiene a todos agotados y que no deja que el país progrese. Uno de los elementos que está sobre la mesa en este momento es el tema fiscal. Y dentro de eso pues se plantea como una reforma tributaria, unos impuestos adicionales o cambios en uno en particular. Pero ¿es esa la forma de enfrentar la situación en base a estos acuerdos que requiere el país? Yo creo que ahí hay dos temas. Uno es qué queremos priorizar,
O sea, si el país no restablece su crecimiento económico, no van a haber posibilidades de que se solucione el problema fiscal, no van a haber posibilidades de generar empleo, se nos va a seguir deteriorando la situación de la seguridad ciudadana, etc. Pero por otro lado está el tema de la necesidad de esos acuerdos básicos y de buscar la reconciliación. Es decir, si no logramos que haya un ambiente de reconciliación, de aceptación de la democracia, y no logramos que eso realmente cambie el sistema político de un sistema de confrontación continua a un sistema en el que no todos van a estar de acuerdo, es decir, no van a haber, llamémoslo así, no va a dejar de existir la confrontación ideológica ni la confrontación política, pero que hayan ciertos acuerdos básicos en los que el país pueda avanzar, el país no va a salir adelante. Y la ciudadanía también cada vez va a estar más agotada. Entonces, y uno de los puntos donde definitivamente hay que lograr acuerdos es en la parte fiscal. ¿Por qué? Porque el país está entrando en una etapa de que ya no va a ser sostenible fiscalmente. Y aquí los más afectados de la falta de sostenibilidad, no hay que pensar que esto es un tema que compete al gobierno y a los empresarios. Es el que paga los platos rotos y el que más sufre cuando un país llega a ser insostenible fiscalmente es la población. Y esa población que tiene que aceptar un ajuste drástico, lo que ha sucedido en España, por ejemplo, de llegar a tener 6 millones de desempleados, el 21% de la población desempleada, el tener que reducirse los salarios de los empleados públicos, los salarios de los empleados privados, el tener que recortar las pensiones. Es muy duro para la gente tener que aceptar esos procesos de ajuste drásticos a los que se llega si no se logran acuerdos básicos para la sostenibilidad fiscal. Entonces, esta semana en el foro, cuando mencionabas cuáles son los principales retos económicos, yo insistía en que el principal reto económico de El Salvador es la sostenibilidad fiscal, y no por un concepto teórico, sino que por un concepto real. Lo que hemos avanzado lo podemos perder muy rápidamente. Si llegamos a ser insostenibles fiscalmente y a tener una crisis fiscal con una economía dolarizada, esto va a ser una debacle que nos va a tirar unos 15 años para atrás. O sea, vamos a retroceder 15 años o 20 años. Y eso va a ser muy doloroso para todos los salvadoreños. Okay. Vamos a un corte comercial. A la vuelta, como doctor, con unas ciertas diferencias obvias entre el expresidente Funes y el presidente Sánchez Serén, y también algunas similitudes, ¿verdad? Pero dejémoslo para el próximo bloque. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Solamente las 2 candelitas están aquí dándolos claridad. Porque a veces dice, cuando no tengo fósforo, me voy a poner a mi mamá. Mamá, dime una cajita de fósforo. Nuestro compromiso es iluminar hasta el último rincón de El Salvador, no importando lo lejos que esté. Esa es nuestra misión. Dentren. Porque hoy mire desde lejos, porque bien galán se mira y se siente todo bien claro. Ya uno puede conectar la televisión ahí también y ver un par de películas allí o chiquilladas para los niños. Cada vez que se logra iluminar una familia, sale a la luz una historia, porque cada hogar tiene su propia historia. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. Estamos conversando sobre la realidad del país, sobre el evento que hicimos esta semana en el Hotel Princess sobre El Salvador de cara al futuro. Y doctor, pensando un poco en diferencias y similitudes, obviamente que hay una diferencia clarísima de estilo
entre el presidente Sánchez Serén y el expresidente Funes, y eso ha venido a distensionar bastante la situación en el país. Pero a mí me da la impresión, y hasta el momento se está comprobando esto, es que no tienen un plan de gobierno, ¿verdad? A Funes le llevó un año desarrollar un plan de gobierno, y uno ve en las carteras obviamente que están empapándose, pero que no hay un plan. Y por el otro lado estamos hablando de acuerdos nacionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos enlazar esas dos cosas para poder contribuir a que ese plan sea efectivo, doctor? Mire, yo creo que ahí hay una serie de áreas no definidas. Y creo que la primera es básica. Ninguno de los dos grandes partidos que vienen siendo grandes en la competencia desde hace tiempo, e imagino que lo seguirán siendo por todo lo que se mira en el ambiente, ninguno de ellos tienen una definición ideológica acorde con los tiempos. Y es muy difícil funcionar en plano orgánico y sobre todo funcionar frente a la realidad como les toca a ellos si no existe esa definición. Si usted se plantea, bueno, ¿qué es lo que ahora en este momento Arena o el FMLN se proponen como plan básico de su propia dinámica histórica? Yo el otro día decía en alguna parte, a la izquierda en este momento solo le queda realmente un camino, la socialdemocracia de avanzada. Y a la derecha solo un camino, el liberalismo solidario. Pero todo eso hay que definirlo. Creo que en ese plano vivimos en el ámbito de la ambigüedad. Y ahí comienzan las dificultades. ¿Cómo estructuro yo un plan si no tengo una definición clara de lo que soy y de lo que pienso en este momento, no en aquel momento? Y aquel momento además sigue contaminando mucho la realidad actual en ese plano. Porque yo siento que en el plano político y en general en el país, todavía prevalece la idea de que chocar es de fuertes y entenderse es de débiles, que son conceptos que corresponden a una dinámica bélica, porque en la guerra uno lo que quiere es eliminar al enemigo. En la democracia se trata de coexistir constructivamente con el adversario. Entonces, no hemos pasado todavía anímicamente a esa condición y por eso muchas de las cosas que vemos en el ambiente son como resabios de esto. Creo que hay que hacer un ejercicio en ese sentido. Como usted bien decía al principio, bueno, ahora sentimos el ambiente muy distendido y no solo es cuestión de estilos, es cuestión de temperamentos. Porque mire, las actitudes y las formas son básicas en la vida. Si las actitudes y las formas no funcionan, los contenidos no caminan. Eso es clarísimo. Yo espero que ahora los contenidos puedan caminar mejor. Ahora ahí planteó usted dos grandes retos, diría yo. Uno es al FMLN a buscar esa socialdemocracia, a buscar ese camino que pueda darles una visión de largo plazo. Y planteó también a Arena que debe de ser una oposición muy diferente a lo que hemos visto ahora y con una definición hacia un liberalismo, obviamente, que es su corriente, pero solidario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos ahí, doctor, avanzar en esta época? Mire, yo creo que el único factor que mueve y que puede mover es la misma realidad. Yo siento que los partidos políticos ahora están como en ciertas encrucijadas que no son encrucijadas del proceso, son encrucijadas de ellos mismos. Y es curioso porque pareciera que ambos están ante el mismo dilema. Y que nacieron a la par, son hermanos gemelos, históricamente hablando. Lo que pasa es que les da angustia pensarlo. Y evidentemente son diferentes como debe ser. Si mire, para el sistema político en cualquier parte, el hecho de que las fuerzas sean diferentes es muy importante. Mire usted lo que les pasó a los sistemas de partidos cuando los partidos principales se volvieron cómplices. Vino la catástrofe del sistema de partidos.
Lo hemos visto en América del Sur, en varios países. Venezuela es un caso, ¿no? Claro. Entonces, nos conviene que sean diferentes. Lo que pasa es que hay muchas formas de ser diferente. Y aquí hay posibilidad de construir la diferencia constructiva. Pero en esas diferencias, Mauricio, también tenemos que buscar los acuerdos, ¿verdad? O sea, las diferencias son importantes, son buenas, ¿verdad? Pero constructivas. Pero constructivas para poder construir, en la redundancia, ese futuro juntos, pues. Bueno, en el foro, Salvador Samayoa planteaba exactamente el tema ese, ¿verdad? De que uno no podría esperar que el Frente cambiara su ADN, ¿verdad? O que Arena cambie su ADN total. Lo que pasa es que tienen que evolucionar y que la realidad los tiene que forzar a que hayan ciertos acuerdos básicos. Nadie habla de acuerdos o de una concertación y que todos estén de acuerdo en todo, porque yo coincido con David que los desacuerdos son totalmente naturales al proceso democrático y necesarios. A mí me llamó mucho la atención esta semana, después de haber estado en el foro y haber dado algunas declaraciones, el hecho de la respuesta que da Medardo González a mis planteamientos. Es decir, me llama la atención porque haciendo un parangón con la administración anterior, el señor González sale muy respetuosamente planteando los desacuerdos que pueda tener con la posición de cualquiera, pues. O sea, él no está de acuerdo en muchas de las cosas que yo dice, lo hace de una manera muy elegante, muy decente, muy razonada, de acuerdo a su pensamiento, pero esto en el gobierno anterior no hubiese ocurrido. Eso probablemente, el hecho de que alguien cuestionara al gobierno del presidente Funes, probablemente me valía un espacio en su verborrea de los sábados, y probablemente algún funcionario de alto nivel hubiera salido a decirme, a insultarme o a tratar de maltratarme, ¿verdad?, por haber tenido diferencias con respecto a lo que ellos piensan. A mí me ha parecido esto una cosa muy valiosa, ¿verdad? Me parece que es muy bueno de que hayan desacuerdos y que los desacuerdos se aborden como una sociedad civilizada, sin insultos, sin maltrato, sin rencor, ¿verdad? Sin ese resentimiento social que mostraba el gobierno anterior. Yo creo que para mí es un gran avance de que podamos discutir, ¿verdad? Cada uno puede tener su visión, algunos pueden tener una visión eminentemente técnica que se aleje de los temas políticos, algunos pueden creer que las soluciones tienen que ser más políticas que técnicas, pero como decíamos anteriormente, los márgenes de maniobra del país ya son muy estrechos y se requieren esos acuerdos básicos en medio de una serie de desacuerdos que pueden haber porque los dos partidos, aunque nacen juntos, toman rutas distintas. Uno de los elementos que planteaba Sandra Barraza en el evento justamente era aquello de que Arena tenía que ser una oposición que tuviera una propuesta también. Y eso no terminamos de ver a un Arena tampoco que logra como redefinirse y replantearse, ¿verdad? Me haces una pregunta ahí a mí que me motiva a tocar un punto. Yo he recibido muchos comentarios de algunos de los planteamientos que se hicieron en el foro, ¿verdad? Y la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué Arena no ve los números que están publicados y se toma el tiempo de hacer lo que tú hiciste, ¿verdad? Y realmente a mí me da tristeza de que no haya nadie que pueda hacer un análisis tan sencillo con la información pública, si no hay que andar buscando información secreta ni nada. Si están en la página del Ministerio de Hacienda, está en la página del Banco Central que tiene toda la información de que en qué se utilizaron los fondos, el incremento de impuestos que hizo el gobierno de Funes, en qué se gastó, ¿verdad? Y cómo no es cierto de que eso sirvió para incrementar los programas sociales de la Presidencia de la República, que solo incrementaron 100 millones de los 900 millones de incremento en los impuestos que hubo en ese periodo. ¿Por qué Arena no juega su papel y estudia, se toma el tiempo de hacerlo? ¿Y por qué decir ese vacío
de la oposición, ¿por qué lo tienen que llenar algunas gremiales y incluso algunas instituciones, ¿verdad?, y algunos centros de pensamiento que se desvirtúan en su propia naturaleza? Las organizaciones gremiales no son para jugar el rol de partidos políticos y mucho menos los centros de pensamiento. Los centros de pensamiento son para hacer pensamiento, ¿verdad?, para generar pensamiento económico, pensamiento social, pensamiento político, y las gremiales son para defender los intereses de sus agremiados. Entonces, ese vacío, ¿verdad?, yo creo que es producto de esa falta de evolución, ¿verdad?, de los partidos políticos. Por el lado del frente también yo creo que las mismas circunstancias están ahí. Uno ve propuestas, ¿verdad?, que realmente uno dice, ¿y de dónde salen estas ideas tan trasnochadas? Yo me recuerdo de que al principio de la campaña se hablaba de que una de las soluciones para El Salvador era reestructurar su deuda, ¿verdad?, y cambiar, hacer lo que llamaban el default voluntario, que fue lo que hizo Ecuador. La lección de lo que ha ocurrido con Argentina en los últimos 15 días, ya más clara no puede ser. Un país no puede declararse insolvente porque el costo que eso tiene a nivel internacional en un mundo globalizado es tremendo. Y Argentina, un país rico, ¿verdad?, hundiéndose en la miseria por decisiones que se tomaron con carácter fundamentalmente ideológico, con carácter fundamentalmente populista, y no honraron sus compromisos. Y todos estos trasnochados que andaban ahí diciendo que la solución para El Salvador era de dejar de pagar su deuda, yo creo que ahora tienen que voltear a leer los periódicos. No es necesario que lean libros ni que lean grandes tratados para darse cuenta de que esas ideas en un mundo globalizado ya no caben. Entonces se requiere, y hoy coincido mucho con David, de que se requiere esa evolución natural que adapte sus cambios ideológicos a la realidad actual. No se puede seguir hablando de gobiernos de obreros y campesinos como en 1917, ni se puede seguir hablando de gobiernos capitalistas a principios del siglo pasado. Hay que evolucionar, buscar, David dice, un capitalismo liberal. Yo pienso que debería ser una economía social de mercado, que yo creo que es quizás un paso más adelante, y de parte de la izquierda yo creo que debe buscar un socialismo moderno, un socialismo democrático y moderno, que no lo vemos todavía. Vamos a un corte comercial. A la vuelta hablemos de esos acuerdos, de los diálogos y de los acuerdos que necesita el país para el largo plazo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Con Claro Video puedes ver lo que quieras, cuando quieras y siempre a tu alcance. Diversión sin límites para toda la familia. Suscríbete en clarovideo.com.sb. Tu primer mes es sin costo. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Los niños sufren con el hecho de que cuando se vienen las tormentas, las aulas se oscurecen y no se puede dar clases. Cuesta estar en oscuro, pues, ¿verdad? Y a ellos sí les afectaba, y ahorita todos, es verdad que todos están contentos porque van a tener energía. ¡Sí! En las noches esto es, usted pone su mano y no se la mira de lo oscuro. Ya con pues energía eléctrica y con alumbrado público va a ser mucho mejor vivir aquí en este lugar. Cada vez que se logra iluminar una familia, sale a la luz una historia, porque cada hogar tiene su propia historia. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad.
Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. Estamos conversando sobre la situación del país y decíamos, doctor Escobar Galindo, que el país requiere de esos acuerdos, y lo hemos venido diciendo por bastante tiempo, acuerdos que dan una visión clara de futuro y de largo plazo. El presidente Sánchez Serén ha planteado un diálogo y ha sido muy conciliador y todo en ello. Pero hay muchos que sostienen y sostenemos, yo soy uno de ellos, que el diálogo tiene que pasar a la acción también. O sea, tiene que poder llegar a definir una metodología a través de la cual se debe de conversar sobre qué temas, quiénes van a hacer y cuáles acuerdos se espera más o menos ir logrando, ¿verdad? Usted que participó en los diálogos en aquel entonces, ¿cómo cree que se debería hacer esto? ¿Sería el CES? ¿Sería algo diferente? ¿Por dónde debería de ir esto? Mire, yo creo que lo primero es crear una atmósfera, porque si la atmósfera no es la adecuada, entonces ahí no se puede hacer nada. Una atmósfera que es una atmósfera de comprensión básica. Y eso no se hace públicamente. Desde luego que públicamente hay que cuidar mucho las señales, las palabras, los gestos. Pero este es un trabajo que hay que hacer inicialmente de una manera, digamos, privada, aunque se trata de cosa pública muy importante. Y hay que salir además de un maleficio que creo que ha impedido que lo que se han llamado llamamientos al diálogo funcionen. Porque lo que tradicionalmente ha habido cuando se habla de diálogo es decir, mire, vengan a sentarse a la mesa. Les voy a decir o a proponer algo importante que yo quiero. Así que por favor apóyenme. Eso no es un diálogo. Porque el diálogo tiene que ser, en el buen sentido de la palabra y como lo queremos, tiene que ser una acción interactiva desde el principio. Y comenzando por el método. Porque si no, no funciona. Y ahí hay que ver, bueno, ¿cómo empezamos a dar señales de que esto puede ser realidad? Bueno, logrando algunos acuerdos, aunque sean mínimos, para poder ir demostrando que eso está en la ruta de la realidad. ¿Acuerdos entre quiénes, doctor? Bien, en primer lugar, creo yo que tiene que ser entre partidos políticos y gobierno. Eso sería lo básico, ¿verdad? Porque son los actores que están jugando en ese terreno, pero también tienen que incorporar a otros actores en el proceso. Pero si los políticos no se ponen mínimamente de acuerdo, es muy difícil que esas cosas funcionen. Cuando hablamos de los partidos políticos, hablamos de Arena, del FMLN y de los demás partidos políticos. Sí, tienen que estar todos, pero en definitiva, los dos que verdaderamente ponen la nota son el FMLN y Arena. Evidentemente los demás tienen que participar, no se trata de excluir a nadie, al contrario. Pero si Arena y el FMLN entran en una dinámica de entendimientos, creo que eso va a hacer girar el escenario nacional. Y no tienen por qué ser cosas de gran calado en un principio, porque eso es muy difícil, no se puede empezar por el final. Pero dar la impresión real de que eso es posible. Ahora, Salvador Samayoa decía en el evento nuestro que la credibilidad y la confianza es fundamental y que la reforma tributaria puede dinamitar eso. Y decía él, por supuesto, $200 millones que van a recaudar, no vale la pena poner en juego toda la credibilidad, ¿verdad? Bueno, mire, yo creo que precisamente por eso hay que tener cuidado con las iniciativas. Aunque lo lógico es que en un dinamismo de búsqueda de entendimientos entre fuerzas diferentes, que además están en competencia constante y que vienen de donde vienen, lo lógico es que se parta de la desconfianza, no de la confianza. Lo que pasa es que la desconfianza también hay que irla desactivando. Porque en este momento es una especie de bloque mental sobre todo. Entonces, eso hay que irlo desactivando para ir generando confianza. No es posible pensar que vamos a comenzar por la confianza, con la confianza. No, eso no es real, ni realista.
Entonces, hay que manejar la desconfianza. Hay dos elementos que yo diría que generan desconfianza, doctor. Uno, o adicional, ¿verdad?, que sería esto de la reforma tributaria, la forma como se está manejando, y el otro es el desafuero también de la diputada Ana Vilma de Escobar, ¿verdad? Sí, mire, por eso es que hay que cuidar mucho las acciones, porque a veces las acciones puntuales, es decir, impiden que se entre en otros procesos y en otros dinamismos. Ahí es donde viene el cruce entre lo que uno sigue siendo del pasado y lo que uno tiene que seguir siendo hacia el futuro, porque es que ese es el dilema hoy, no solo de los partidos políticos, sino que de todas las fuerzas del país, que tenemos que dejar de ser lo que fuimos en el pasado, conservando del pasado lo que se tiene que conservar, pero tenemos que empezar a hacer lo que el futuro nos demanda. Y usted los mira a todos en el fondo presionados por esto, que ese es el gran factor positivo de este momento, que nadie puede escapar a esa dinámica. Mire, y lo hemos visto en el mundo, nadie puede escapar a los dinamismos de la realidad. Ni los desarrollados, ni los subdesarrollados, ni los nadie puede escapar a esto. Al final de cuentas, todos nos tenemos que someter. Ahora venimos con elecciones en unos meses, ¿verdad? Sí. Y eso también les preocupa a los partidos políticos de desligarse de su base, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden evolucionar y que las bases o que sus votantes puedan evolucionar con ellos y que no los castiguen por hacer algo que tal vez interpretan que el votante no quiere o no está preparado para, ¿verdad? Bueno, es que mire, los partidos, sobre todo los partidos tradicionales, tienen, es decir, un desafío de lidiar con sus alas duras. Y creo que les tienen mucho temor a las alas duras. Y es lógico, pues eso lo entiendo yo como una reacción humana. Pero justamente la inteligencia estratégica tendría que ser cómo ir evolucionando sin entrar en choque con las alas duras. Cómo ir conduciendo. Y eso evidentemente es difícil, pero es hacedero. Y si lo logramos, creo yo que vamos a dar grandes saltos de calidad. La clave ahí, Mauricio, es cómo se hace ese proceso, ¿verdad?, de diálogo, de conversaciones para llegar a acuerdos, entre quienes la metodología, va a haber mediadores, por ejemplo, como Naciones Unidas, que podría ser el PNUD o no, ¿verdad? Y luego cómo se evoluciona con respecto a las bases de cada uno, de apoyo de cada uno de estos partidos políticos. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que yo creo que más que un proceso de diálogo se requiere un proceso de negociación. Y como David bien lo planteaba, los procesos de negociación en su primera etapa no tienen que ser públicos. O sea, aquí tiene que surgir un acuerdo de quién va a ser el mediador o quién va a manejar el proceso y quién va a estar llevando y trayendo las propuestas de qué temas se van a abordar. O sea, en qué temas nos podemos poner de acuerdo o en qué temas nos debemos de poner de acuerdo. Yo en ese sentido veo, por ejemplo, dos temas que son evidentes. Uno es cómo manejar el problema de la seguridad ciudadana, que es, llamémoslo así, la principal preocupación de la población salvadoreña, de los salvadoreños. Y el otro es cómo evitamos llegar a un colapso fiscal. Y en el primer tema, es decir, en el tema de la seguridad ciudadana, definitivamente que tienen que haber esos acuerdos básicos y esto no se puede discutir públicamente. Estamos hablando de cómo manejar un área de delitos, un área delicada en el que si nosotros estamos transmitiéndole a los delincuentes cuál va a ser nuestra propuesta, prácticamente les estamos diciendo, miren, esta es la estrategia que vamos a usar para combatirlos, ¿verdad?, o para solucionar este problema, y hay un área estratégica que no puede ser de dominio público, pero que requiere que exista esa estrategia de cómo vamos a abordar el tema de la seguridad. Y con relación al área, por ejemplo, fiscal, que es el otro tema que creo yo que definitivamente el país requiere esos acuerdos, ahí se usa la palabra pacto fiscal. Y esa no es una casualidad de que se utilice la palabra pacto fiscal, porque
En la negociación de cómo solucionar los problemas fiscales, se usa la palabra pacto porque lo que hay es pactar cuánto del costo, porque arreglar los problemas fiscales tiene costos para diferentes sectores de la sociedad. Entonces, lo que se trata en los pactos fiscales es de negociar cuánto del costo lo va a asumir el gobierno mediante reducción de gastos, mediante limitación de ciertos programas que incluso pueden restarle popularidad. ¿Cuánto del costo lo van a absorber los contribuyentes, para ponerlo así, para enmarcar que no son los empresarios, somos todos los contribuyentes, los trabajadores que pagan sus impuestos, las empresas que pagan los impuestos, las personas naturales que pagan sus impuestos, cuánto van a absorber ellos y cuánto van a absorber el resto de la sociedad. Entonces, se trata de distribuir el costo y de distribuirlo de una forma que políticamente sea aceptable. Y definitivamente que el proceso de tener un pacto fiscal va a tener costos políticos para todos. Pero el costo político de no llegar a un acuerdo es mucho más alto. Entonces, la negociación tiene que ser orientada más bien a tener un pacto fiscal y debe haber alguien que esté ahí, como decía David, mediando. ¿Verdad? Ok, tú estás dispuesto a aceptar este impuesto, pero el gobierno te ofrece que a cambio ellos van a reducir tantos gastos y que no van a haber gastos superfluos. Los ciudadanos están dispuestos a aceptar este tipo de carga tributaria adicional, ¿verdad?, a cambio de que el gobierno se comprometa con una ley de responsabilidad fiscal de que estos nuevos impuestos los va a destinar a la población, a dárselos en salud, a dárselos en educación, y no los va a despilfarrar en contratar otros 25,000 empleados nuevos. Ese es el tema, la forma en que tendrá que irse negociando, y ahí yo coincido con Salvador Samayoa en su planteamiento en el foro, cuando dice el CES es una alternativa fracasada. Porque como dice David, este tipo de negociación en el que también se va a estar negociando cuánto del costo va a pagar la población, cuánto van a pagar los contribuyentes, cuánto va a pagar el gobierno, cuánto va a absorber. Nadie quiere que sea público, de que tú aceptaste cargarme tanto a mí porque en la siguiente elección me lo van a cobrar los electores. Pues. Esto tiene que hacerse en privado y decirle, miren, este es el acuerdo al que llegamos para solucionar el problema del país, y vamos a la Asamblea Legislativa y los partidos políticos tienen que estar inmersos en ese proceso y aceptar que se ha llegado a este acuerdo. Y cómo vamos a repartir los costos, y de ahí para adelante los salvadoreños decir, bueno, no es lo mejor para todos, a mí me va a tocar absorber un pedazo de la carga, pero esto nos evita que en un determinado momento tengamos que sacrificar nuestras pensiones, que tengamos que sacrificar nuestros salarios, que tengamos que sacrificar nuestros empleos, y va a permitir que nuestros hijos tengan empleo en el futuro, porque mientras no le demos no exista un proceso de consolidación fiscal y tengamos una sostenibilidad fiscal, no va a haber inversión y por ende no va a haber crecimiento y por ende el país no va a generar los puestos de trabajo que se necesitan, y la cadena sigue al no generar los puestos de trabajo que se necesitan. Nuestros hijos se tendrán que incorporar a las maras o irse a los Estados Unidos pasando por esa ruta, ¿verdad?, ignominiosa que hay de aquí hasta llegar al paraíso, como dicen, pero esa es la realidad. Si no le damos solución a esto, vamos a seguir viendo violencia, vamos a seguir viendo que nuestros hermanos, nuestros hijos, se quedan en el camino en la búsqueda del sueño americano. Vamos a ver que los hijos se tienen que seguir mandando para afuera porque no hay futuro. Eso es lo que tenemos que reflexionar todos los salvadoreños. Ok, a un corte comercial. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.
Mis deseos de triunfar los han inspirado para apoyarme desde que comencé. Me conocen y yo a ellos. Son buena gente, me atienden muy bien. Me encanta que siempre están cambiando para ofrecerme lo mejor. Y que además los tengo aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. La incertidumbre que tenemos los empresarios sobre lo que ocurrirá en El Salvador y en el mundo nos obliga a estar bien informados sobre las proyecciones políticas, económicas y financieras para poder hacer una buena planificación y presupuestación en nuestras empresas y aprovechar de esa manera las oportunidades que toda crisis siempre nos brinda. Luis Membreño Consulting te provee para este año de charlas de información periódica que te pueden apoyar para el éxito de tus negocios en este 2014 y los años venideros. Para mayor información, contáctanos al correo electrónico luis@membrenoconsulting.com o el 2223-3600. Gracias por continuar con nosotros. Doctor Jorge Galindo, pensando en ese diálogo, en esa negociación que requiere el país y que ya tenemos experiencias anteriores, Naciones Unidas en su momento jugó un papel importante. Yo creo que hay dos elementos aquí. Uno es el tema de la mediación, cómo se hace para que se establezca este mecanismo, que se lleve a cabo y que después se cumpla con lo que se acuerde, ¿verdad? ¿Cómo sugeriría usted que podría hacer esto en estas circunstancias actuales? Mire, yo creo que en un principio, justamente para que la atmósfera funcione, tendrían que ser las mismas fuerzas las que hagan, es decir, las que se pongan en el empeño de que esto en algún momento llegue a ser realidad. Esto exige, por supuesto, decisiones y actitudes que no son las que han prevalecido en el ambiente. Yo creo que una de las cosas que más han dificultado es la propia percepción. Yo siento que el gobierno viene actuando dentro de la lógica del hijo de dominio, cuando debe actuar dentro de la lógica del buen padre de familia. El hijo de dominio mira las cosas y dice, papá quiero aquello, papá quiero aquello, papá quiero aquello. No le importa de dónde el papá va a sacar el dinero para comprar aquello. Además quiere todo lo que mira. El buen padre de familia, que es el que lleva el dinero, es decir, tiene que hacer el ejercicio de la administración del dinero y de los recursos. Entonces, el gobierno ya no puede, y el Estado ya no pueden seguir actuando como hijos de dominio. Pues mire, hasta ahora lo que hemos visto es esto. Yo necesito tanto. Bueno, sí. Pero no me comprometo a nada. Yo necesito tanto. Y no es de ahora, es de siempre. Y por eso hemos llegado a donde estamos. Y sin ningún mecanismo de verificación. Una de las cosas que tendría que manejarse en el futuro es cómo responsabilizar la dinámica fiscal y cómo generar mecanismos de verificación, no solo internos, sino que también desde afuera, desde la sociedad. Verdaderos mecanismos de verificación. Por supuesto que todo esto es un proceso, pero ir entrando en esa línea me parece a mí que es fundamental. Y además, yo le decía antes, Luis, el método creo que es muy importante. En vez de estar generando expresiones públicas que pueden ser positivas, hay que crear y dinamizar mecanismos de avance. Y fíjese usted que una de las claves de una negociación sostenible es que las partes de la negociación puedan, una vez que se llega a un acuerdo, cada una de ellas defender ante su gente ese acuerdo.
que por supuesto nunca será un acuerdo que recogerá todo lo que yo quiero, pero tiene que ser un acuerdo de tal naturaleza que sea defendible ante mi gente, porque si no, no es posible hacerlo. Entonces, yo creo que por ahí tendría que irse empezando a actuar, porque además ya no queda otra alternativa. Eso es lo que a mí me da esperanza de este momento histórico. Ya no hay otra alternativa. Ahora, cuando se plantea, doctor, al inicio, bueno, desde la administración anterior al final y al inicio de esta administración, que lo que se debe hacer es salir y aprobar unos bonos que ya se aprobaron, que ahora se necesita aprobar todos estos impuestos, y todo eso al final de cuentas lo que hace es que elimina esa posibilidad de los acuerdos que deberían de venir en el otro sentido, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿se quita en este momento de la Asamblea Legislativa el tema y mejor se lleva a una mesa de negociación integral, como decía Mauricio, o seguimos por este camino con la Asamblea y en paralelo lo otro? ¿Cómo lo vería usted? Yo creo que hay que ser realista. Como hemos venido manejándonos así a lo largo del tiempo, de los últimos 2 decenios, digamos, hay cosas que están ahí. Yo, por ejemplo, digo, el gobierno en este momento ha tenido urgencias inaplazables. Ese es un hecho. Producto de aquel mal proceder, sí, pero es un hecho. Entonces, yo siento que la cosa hubiera podido empezar con esto. Bueno, usted tiene unas urgencias que tiene que encarar. Bueno, yo comprendo esas urgencias. Voy a contribuir a que esas urgencias se resuelvan. Veamos de qué manera se resuelven, que no se dañe otros aspectos de la realidad. Pero le comprendo sus urgencias. Lo que uno no puede hacer es negar que la realidad es como es. Yo, por ejemplo, pienso en los bonos, es una cantidad enorme, pero eso era inevitable. Entonces, eso hay que aceptarlo como inevitable. Ahora, eso no significa que uno acepte todo lo que se propone, no, pero hay cosas que uno puede aceptar y sacar el compromiso inmediato de que se va a empezar a manejar lo otro de alguna otra manera y no plantearse además